hoy, en esta última cátedra de Ciencia y Libertad, nos acompaña Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, que protege la diversidad en Colombia y es una corporación civil sin ánimo de lucro vinculada al Ministerio de Ambiente. Como directora, es la representante de Colombia ante varios organismos internacionales en materia ambiental. La doctora Baptiste es bogotana, graduada en Biología en la Pontificia Universidad Javeriana y una de las mayores expertas en temas ambientales y biodiversidad en Colombia. Realizó una maestría en Conservación y Desarrollo Tropical en la Universidad Internacional de Florida y un doctorado en Economía Ecológica y Manejo de Recursos Naturales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, ha publicado decenas de artículos y capítulos de libros, incluidos algunos textos sobre bioética y diversidad de género, aspectos que viene trabajando por igual desde su reconocimiento público como persona transgénero. Demos una cordial bienvenida a la doctora Brigitte y su conferencia Diversidades. Muchísimas gracias por esta acogida tan especial. Muchísimas gracias a la Universidad de Medellín por la invitación y mis disculpas por haberlos hecho sufrir. La conferencia era ayer y a última hora tuvimos que cambiarla para hoy por el desorden de agendas que a veces acompaña el cargo, pero de verdad estoy con mucho gusto aquí, además presentando una reflexión que sobre todo ha sido Medellín la ciudad que más ha contribuido a realizarla. En distintas oportunidades y escapándome siempre de las tareas, digamos, del cargo, he tenido la posibilidad de venir a conversar, bien sea en el Museo de Antioquia, bien sea en Explora, bien sea en otras universidades, sobre temas relativos a la diversidad en distintas expresiones. Y hoy lo que quiero compartir con ustedes es un intento de síntesis o por lo menos un enfoque que trata de abarcar distintas vertientes de pensamiento y de lo que significaría abrazar las diversidades, distintas diversidades a las que nos vemos confrontados todos los días. Por supuesto, mi trabajo en el instituto tiene que ver con la biodiversidad y habrá muchas referencias biológicas, ecosistémicas a la diversidad, pero trato de hacer una lectura un poco más amplia y los invitaría a que una vez, digamos, haya concluido, si no están muy aburridos o aburridas, conversemos un ratico sobre esa perspectiva de diversidades que es tan cuestionadora, digamos, hoy en día en nuestro país, en un país que está todavía viviendo un conflicto armado que esperamos que pueda concluir, bien sea en estos diálogos o en otra oportunidad, ojalá que en estos, y que nos dé la oportunidad de hacer cosas distintas. Fíjense que todo el tiempo, seguramente ustedes también en sus diálogos están haciendo referencia a la diferencia, a la necesidad de vivir otro mundo, de empezar otros proyectos que nos llenen de satisfacción, en los cuales podamos vertir toda nuestra capacidad creativa. Entonces, diversidades, gracias a la Universidad de Medellín, y tienen que ver con una pregunta que subyace y que uno podría decir es muy académica: ¿qué tan distintos podemos ser? ¿Qué tan distinto puede ser el mundo que vivimos desde el punto de vista de las posibilidades mismas, pero también desde el punto de vista ético? ¿Qué amplitud le damos a las experiencias de vida de cada uno de nosotros y entre nosotros? ¿Cómo se juzga eso? La conveniencia, la legitimidad. Siguiente. La isla del Dr. Moreau fue una novela y una película recientemente recargada en versión Simpson, donde se pone a prueba
la idea del control de la naturaleza y de la mezcla de los seres humanos con los animales. De hecho, es una película y una propuesta ética y estéticamente muy perturbadora, en el sentido de que lee a los humanos como animales, pero también lee a los animales humanizándose y los pone a mezclarse en una imagen de sociedad terrible desde el punto de vista de lo humano, pero absolutamente liberada desde el punto de vista de lo animal. Más adelante trataré de mirar qué significa realmente ese parentesco, que tiene que ver con la biodiversidad, por supuesto. No en vano, Colombia es el país más rico en especies probablemente del planeta. ¿Cómo juzgamos, cómo vivimos en ese mundo, cómo vivimos y qué espacios compartimos, qué diálogos tenemos con esta fauna silvestre o doméstica, con todos estos parientes no humanos? ¿Son parte del mundo? ¿Nosotros somos parte del mundo de ellos? Es una pregunta de fondo para poder saber qué parte del mundo, en qué parte del mundo estamos y con quién estamos compartiendo el mundo. Bueno, las líneas de pensamiento que les quiero proponer, pues algo primero más descriptivo sobre qué podríamos entender por diversidades, cómo se ha construido la noción de diversidad, de variabilidad, a través de mirar tanto los componentes estructurales del concepto, los componentes móviles del concepto, cómo atraviesa el tiempo, en fin, ahí están las categorías, y una discusión posterior sobre lo que les comentaba, cómo juzgamos la legitimidad de la diversidad, si existe además, si es conveniente hacer ese juicio o no, ¿es buena la biodiversidad o es mala? ¿Y qué consecuencias tiene en el actuar social y en el actuar personal ignorarla, ampliarla, cuestionarla, en fin, digamos, es un tema sobre el cual podemos hablar mucho. La diferencia, la diversidad, la variabilidad de condiciones de algo. Siguiente. Esas reflexiones en el tema del cuerpo, por ejemplo, fueron las que dominaron la exposición de la artista Orlán, que fue aquí en el Museo de Antioquia hace más o menos un año. Ojalá que hayan ido para sentir un poco el cuestionamiento que ella nos propone sobre los cuerpos y sobre los cuerpos como objeto de arte, pero también como el punto desde el cual participamos en el mundo, desde el cual expresamos nuestra visión de relacionamiento con el mundo. Perdón por lo amplio del texto, pero es una especie de, digamos, de advertencia genérica que hago desde lo cognitivo, y es que nuestro cerebro es el que percibe la diversidad de las cosas, el que permite sentir todo el espectro de características de algo, y que nuestro cerebro, depende de cómo esté entrenado y depende de cómo haya crecido, tiene esa posibilidad de ver o lo estrecho de algo o lo amplio de algo. Tiene que ver con las experiencias de lo humano. Si nosotros tenemos experiencias múltiples, indudablemente nuestro cerebro estará ávido de más experiencias y querrá explorar, querrá hacer preguntas respecto a los olores, los colores, los sabores y lo que no ve, lo que no entiende. Esa es la naturaleza humana. Pero si el cerebro humano está entrenado a no ver, por supuesto, no va a ver. Y esto es fundamental en términos de educación, de cómo los seres humanos estamos construyendo nuestro aparato cognitivo para ver. Se supone que en una universidad a uno le abren las fronteras, por eso es el nombre de universidad. La pregunta es si eso sucede realmente. Yo he sido
profesora universitaria y tengo que hacerme esa pregunta todo el tiempo. ¿Estoy ampliando los horizontes de mis estudiantes o estoy contribuyendo a enfocarlos, que no necesariamente no es algo malo, o estoy contribuyendo a cegarlos, que definitivamente sí sería muy cuestionable? Pero en neurología es clave entender que nuestros sentidos también se entrenan para encontrar u ocultar la biodiversidad o la diversidad. Bueno, hay una serie de detalles en cada uno de los aspectos que quiero mencionar. Los voy a ir trabajando a medida que vayamos pasando. La presentación está disponible para todos. Espero que si quieren consultarla lo puedan hacer de manera libre. Siguiente. Entonces, empiezo con el tema más sencillo, digamos la percepción de diversidad. Desde aquí yo veo un inmenso auditorio lleno de personas que ante todo destacan por los colores de sus vestidos, algunas veo que tienen anteojos o no, en fin, hay una distribución de variedades es decir, no están uniformados, pero todas las sillas son rojas, entonces contrastan contra. Y podría describir y hacer una cantidad de experimentos estadísticos respecto a esa variabilidad y describir de aquí cuántos o cuántas están vestidas de amarillo, cuántos tienen el pelo largo, cuántos, en fin, cualquier cualidad lo podría hacer. Y en general y lamentablemente ese ejercicio corresponde casi que a la totalidad de las ciencias que hacemos en nuestro país, el ejercicio de describir las condiciones de las cosas. Y nos sentimos muy sabios por hacer ese ejercicio, que es contar 1, 2, 3, tal, y luego publicar y hacer estadísticas. Y eso no es conocimiento, eso es simplemente establecer las líneas sobre las cuales voy a pensar algo. Digo, no, todos ustedes son iguales para mí, son estudiantes de la Universidad de Medellín y no me importa si aquí hay comunistas, y si aquí hay católicos, o si aquí hay homosexuales o no, eso no lo percibo. Entonces todos son iguales, no hay variabilidad, no hay diversidad. En el siglo XVII la pregunta era ¿cuántos mundos existen? ¿Cierto? Acuérdense de Galileo, de Copérnico y del modelo de mundo en el cual la Tierra era el centro y había unos munditos que giraban y las estrellas fijas que eran como los bombillos de esta sala, ¿cierto? No hay muchos mundos. Y a medida que los astrónomos comenzaron a revelar un universo más complejo y luego en todas las disciplinas empieza la perturbación de, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Cómo es que el mundo es tan complicado y por qué Dios nos puso esas pruebas? Los enciclopedistas se dedicaron casi 200 años a hacer ese trabajo de enumerar y ponerle nombre, organizar las cosas. A la mano derecha de ustedes está un dibujo de Ernst Haeckel, que es el que se considera el padre de la ecología. Ante todo era un ilustrador, un colector, un biólogo naturalista, y él hacía estas placas, en este caso son medusas, son celenterados, pero fíjense la disposición del dibujo, es absolutamente prefigurada. Él entiende la variabilidad de las cosas, pero con una norma que lo impulsa a organizarlas simétricamente, ordenadamente, en fin, a imponer el orden humano sobre el orden animal, por ejemplo. Y ese ejercicio es un ejercicio estético, es un ejercicio cognitivo que va a marcar gran parte de la historia de la percepción y de la construcción de lo que entendemos por diversidad. Porque aunque uno pensara que ahí las cosas son parecidas, están dispuestas para que parezcan parientes, para resaltar el parentesco y no la diferencia. Por ejemplo, cuando hacen colecciones de estampillas, cuando ven Plaza Sésamo y una de estas cosas no es como las otras, bueno, yo lo veía cuando era chiquita, ahora ya no lo dan. Indudablemente que en la pedagogía lo primero que le enseñan a uno es a discriminar
esto es y esto no es. Y las reglas con que se hace la discriminación nos marcan de manera importante. Siguiente. Por supuesto, en los temas cuando empezamos a hablar del cuerpo humano, la noción de qué es y cuál es el cuerpo humano adecuado, pues también tiene una historia de negación de la diversidad importantísima, por lo menos en Occidente, pero casi todas las culturas tienen un componente etnocéntrico importante que dice nosotros somos los válidos para poder fortalecerse, para poder defenderse y para tener la noción de legitimidad ética. Entonces, los que son distintos, en principio, casi siempre son malos y hay que tratar de erradicarlos o tenerlos lejos. A veces, si lo demuestran, se puede negociar con ellos, entonces con los distintos se negocia. Y ahí empieza un proceso de agregación de biodiversidades, de diversidades importantísima. Pero para la historia de Occidente, claramente el cuerpo correcto es el cuerpo grecorromano, ¿cierto? Y sobre eso se constituye la diferencia negativa, la diferencia además del lugar en la sociedad, las clases, todo eso. Usted es negro, usted es chiquito, usted es sambo, no tiene los mismos derechos, no tiene la misma cualidad, no hace parte del mundo. Por tanto, fíjense que la noción de diversidad es fundamental en la construcción de cualquier colectivo, de qué pertenece y qué no pertenece. Entonces, la secuencia fotográfica, ¿cierto?, que inicia con un grabado del siglo XVI sobre los monstruos míticos que podría haber en otros continentes, sobre todo en América recién descubierta, la visión del cuerpo castigado en los grabados de la Capilla Sixtina, el cuerpo torturado, el cuerpo de los mártires, ¿cierto?, como los cuerpos además adecuados y con los que se van a encontrar con Dios o previamente con los dioses, y hoy en día unos cuerpos que han cambiado sustancialmente, porque ustedes están aquí, pero probablemente algunos, espero que todavía no por la hora, pero ya están empezando a chatear, a hablar con otras personas, a decir, uy, qué conferencia tan aburrida, porque bueno, espero que no, pero están en la red, sus cuerpos están aquí, pero sus mentes no están aquí, están como cuerpos extendidos y sensores de otras cosas. Pero lo importante con la diversidad probablemente no es realmente su expresión estructural, no es la descripción estadística, sino son los procesos que median las conexiones entre los elementos. Y de ahí que hablemos de que la diversidad está asociada ante todo con el cambio, con las transformaciones. Porque ustedes se pueden mover rápidamente de puesto, ustedes pueden desarreglar rápidamente la configuración que tiene este auditorio en este momento o cualquier cosa. Pueden desarreglar su maleta, pueden desarreglar sus notas, pueden desarreglar su celular. Y lo que importa es ese proceso, el cambio, el movimiento. Ahí es donde se ponen en juego los elementos de los conjuntos. Y eso, dependiendo de cómo se haga, quién lo haga, con qué propósito se haga, es el que da lugar a la aparición o a la desaparición de diversidad. Entonces, estamos hablando de un ejercicio permanente de ajuste y desajuste de las cosas que puede ser como una metamorfosis, ¿cierto?, interpretado como un reacomodamiento, o como deje todo quietico y aunque haya 3 o 4 cosas, con esas es suficiente, no se ponga a cambiar lo que estaba preestablecido. Cuando eso pasa, no pasa nada. Digamos, el equivalente físico es el universo entrópico, el universo frío y la muerte. Si no se mueven las cosas, si no hay reacomodamientos, pues no hay evolución, no pasa nada. Y nosotros no queremos que no pase nada, por supuesto, sino ¿qué validez tendría la voluntad humana? Siguiente.
Bueno, entonces aquí vamos a los problemas vivos. Realmente el problema no es si se nos desajusta y se nos desordena los archivos del computador, aunque eso es grave, si perdemos la lista de teléfonos, sino cómo estamos ordenando y desordenando el mundo. Para mi trabajo es muy importante tratar de entender cuáles son las especies animales o las especies de plantas o las especies de microorganismos con las cuales los seres humanos cuentan como aliadas o a las que consideran enemigas, y cómo con ese material reacomodan su hábitat todos los días. Cómo Medellín define sus relaciones con sus árboles, cómo ustedes acá, como estudiantes de decenas de disciplinas, se enfrentan a las aves que viven en Medellín. Las ignoran, conversan con ellas, las aprecian estéticamente, les dan de comer, las capturan. En fin, cada uno de ustedes podría o no haber percibido la diversidad biológica que hay en la ciudad y haberla tenido en cuenta para pensar en su bienestar, si es importante o no. Esa es una pregunta que queda. Pero para el ministro de Hacienda, para el ministro de Agricultura, para los empresarios, para las comunidades indígenas, para todo el mundo, la pregunta es la misma. ¿Qué clase de mundo está construyendo a partir de su actividad? ¿Cómo está reorganizando y desorganizando las cosas? Entonces, un empresario que conozco decía, usted está sembrando caña para biocombustibles, está organizando el ecosistema. No, yo no tengo ecosistema. Yo compré una tierra y estoy sembrando caña, pero a mí no me venga a decir que yo tengo ecosistema. ¿Cómo así? Claramente ahí ya hay una ruptura de lectura relacional con el mundo. Si uno no entiende que todo está relacionado, que aunque sea el dueño de la tierra, tiene microorganismos en el suelo, tiene agua moviéndose en el suelo, tiene lombrices, tiene pájaros, tiene árboles y tiene caña, y la caña además crece y todo, y eso es un ecosistema, pues probablemente su capacidad de hacer bien las cosas esté restringida. Siguiente. También pasa con el cuerpo. Claro, todos gestionamos nuestro cuerpo, y por primera vez uso la palabra gestión, no necesariamente es agradable, pero todos decidimos todos los días desde por la mañana cómo queremos sentirnos, dialogamos con nosotros mismos, nos miramos al espejo, unos más que otros, depende del grado de narcisismo o de preocupación pero somos dispositivos de comunicación y queremos ser vistos de alguna forma, mandamos un mensaje, y aún el hecho de no preocuparnos es un mensaje, no lo podemos evitar. Y en gran medida en nuestra condición humana, el mensaje comunicativo tiene que ver con la sexualidad. Es decir, a lo que estamos jugando desde que nacemos es a tener relaciones físicas gozosas con los demás, con el mundo. Es decir, a disfrutar la vida, que es lo que tenemos fijo. La pregunta es con qué criterios lo estamos haciendo, cómo construyen ustedes ese cuerpo todos los días, y para responder a quién, o hay un guión detrás que les dice cómo tienen que ser, hacer, sentirse, cómo tienen que comunicarse. Indudablemente en la publicidad hay muchos guiones. Les dice, si usted quiere tener éxito, haga esto, haga lo otro, vístase así, cámbiese asá. Pero a fondo, ¿cómo ensamblan sus cuerpos? ¿Con qué elementos lo hacen? Y consideran, y es la pregunta por la cual seguramente me regañen más de una vez, a los niños en las escuelas les estamos dando los instrumentos para que decidan cómo quieren ser sus cuerpos. Les estamos preguntando a ustedes, miren la cantidad de cosas con las que van a poder
contar maravillosas cosas. O de una vez los vamos entrenando para que sus cuerpos funcionen dentro de ciertas lógicas. Entonces, el tema del género es claramente un tema, a mi parecer, que resulta del entrenamiento, el entrenamiento de cómo ser niña o cómo ser niño, y de una serie de normas sociales que definen cómo expresar la sexualidad a través del crecimiento y qué cosas son permitidas y qué cosas no se permiten. Y el control de la sexualidad subyace, como lo dijo Freud y Marcuse, a la posibilidad de transferir, digamos, esa energía a la organización social, al Estado, etc. Ahora, estos son casos extremos, pero hay que pensar sus cuerpos futuros, a medida que vayan creciendo, que se vayan ubicando en el mundo, ¿cómo los quieren? ¿Sienten que tienen la libertad para manejar su cuerpo como quieren? ¿Sienten que deberían ser distintos? Siguiente. Y ante todo, lo pregunto es porque se van a enfrentar, como nos hemos enfrentado los humanos desde que somos humanos, a problemas, a que en el mundo aparecen cosas nuevas todo el tiempo. Bien sea, como las gafas Google, siguiente, porque las descubrimos, ya estaban allí y no las habíamos visto, o porque las inventamos, traemos cosas nuevas al mundo y cada vez tenemos que hacer un ejercicio, siguiente, de ubicarlas, y ahí 5 clics, y definir dónde las ponemos. Las gafas Google, ¿qué son? Son instrumentos para ampliar nuestra percepción, son dispositivos informativos, nos están convirtiendo en cyborgs, son instrumentos de dominación del capitalismo, son diabólicas, todo eso se ha dicho. Incluso a personas que están en el experimento de usar las gafas Google, que son unas gafas que le dan a uno información a través de la red de por dónde anda, si hay un metro cerca, por dónde es la universidad, en fin. Seguramente podrán dar más cosas, dar mucha más información después de si esas gafas son lícitas, si tienen un lugar dentro del mundo y debemos permitir que existan. En el McDonald's de París, una persona entró con las gafas en periodo de prueba y los guardias de seguridad trataron de arrancárselas. Las gafas están implantadas, no es tan fácil quitárselas, y acabaron expulsando a la persona acusándolo de estar filmando y violando la intimidad de los clientes y tratando de espiar. Claro, tienen la conciencia sucia, por supuesto, pero son dispositivos nuevos, todo el tiempo aparecen cosas nuevas. Siguiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las cosas nuevas? Con muchas de las cosas que hemos ido acumulando a través de la historia, esa diversidad de objetos, procesos, condiciones que pues implican una transformación del mundo, una transformación de la cual somos poco conscientes y que en primer lugar, señalo, genera una huella, porque no hay nada se puede crear sin efecto, todo se transforma. Entonces las gafas Google vienen de probablemente minerales que están en el Guainía, vienen de una fábrica en Indonesia donde se le pone el cable, en fin, y se trasladan con petróleo. Todo lo que hacemos nosotros transforma el mundo, genera una huella ecológica y puede transformarlo al punto de que sea irreconocible, de que se pierda el funcionamiento de ese mundo. Y a eso lo llamamos en gran medida el impacto ambiental, lo llamamos los umbrales ambientales, que son los que están en la gráfica ahí. Claramente la Tierra ya llenó su atmósfera de CO2. La semana pasada tuvimos 400 partes por millón de CO2 por primera vez después de 3 millones de años. Es decir, en este momento tenemos una atmósfera totalmente nueva en el planeta. ¿Qué va a pasar? No sabemos.
Indudablemente lo que estamos viendo es que el planeta se calienta. Ese es el efecto inmediato, el problema del calentamiento global. Pero estamos, como dicen, en territorio desconocido. No necesitamos subirnos al Enterprise ni viajar en Star Trek. La Tierra misma es una nave que va siempre hacia lo desconocido. Y eso es un problema. Y voy a tratar de acelerar. Lo cierto es que las promesas que nos hacen, y yo las uso para asustar a veces, es que nos quedan 15 años para tratar de enderezar el rumbo en términos de niveles de transformación, por lo menos de CO2, de pérdida de biodiversidad y de pérdida de agua y contaminación con nitrógeno y fósforo, que son los grandes indicadores de pánico. Y si no, colapso. Creo que el planeta ya está condenado a una transformación radical y que sus hijos vivirán en una tierra totalmente impredecible. Y es difícil saber qué cara tendrá la tierra. Espero que sus hijos tengan la capacidad adaptativa para no solo sobrevivir, sino ser felices en un planeta con temperaturas promedio de 2 o 4 grados centígrados más, con un clima completamente enloquecido y donde no sabemos si incluso habrá universidades o no. De ese tamaño es un poco la visión de muchas personas. Los océanos van a entrar probablemente en una crisis muy grande de fauna, no habrá peces, no habrá moluscos, bueno, apocalipsis para asustarlos. Pero, siguiente, pues las transformaciones también dan lugar a una cantidad de ejercicios de recreación, liberan elementos que ya estaban desgastados, que estaban perdiendo la capacidad creativa, la capacidad adaptativa, y entonces el colapso lo que hace es liberar materia, energía, información, ideas, y nos obliga a inventarnos. Entonces, la noción de diversidad es fundamental para ese proceso, porque entre más ladrillitos tenga uno para inventarse el mundo, mejores mundos puede hacer, o muchas opciones de mundos le quedan. Entre menos ingredientes disponibles tenga, pues el mundo va a ser probablemente más pobre e incluso puede no llegar a sobrevivir porque no hay opción. Si a uno le toca resolver un problema y tiene muchas opciones, pues chévere, pero si tiene poquitas, ese ciclo lo llamamos el 8 acostado, y con él representamos comportamientos de sistemas complejos que tienen etapas, como se ve las cintas largas, las fases de la cinta que son largas, procesos lentos de acumulaciones de cambio, donde no hay mucho cambio, es decir, periodos en la historia relativamente estables, o en un sistema, en una empresa, en sus vidas. ¿Sí? Pues, llevamos 5 años en este matrimonio, 10 años y más o menos estables. Pero basta cierta acumulación de tensiones para que esa estabilidad se derrumbe. ¿Cierto? Como dicen, llegó el otro, llegó la otra y se acabó la familia, se acabó todos los niños para acá, el patrimonio, es decir, el divorcio es una crisis del sistema y depende de si uno sabe ver que se viene el divorcio, uno comienza a organizarlo y entonces la pareja dice, bueno, por las buenas. Pero si uno no sabe que se viene, es realmente un desastre. Entonces, el ciclo lo que dice, los sistemas se comportan de maneras relativamente predecibles y a partir de eso uno debería saber dónde está situado, dónde está el país, dónde está la empresa, dónde está la universidad, dónde está incluso el planeta, si está en una fase estable, si está en una fase de inestabilidad. Y la diversidad juega un papel fundamental para definirlo. Siguiente. Obviamente los ciclos adaptativos, ¿cómo se llaman? Aprendizaje, caos, se van ligando unos con otros y se supone que nos van llevando a un mundo que cada día aprende más y hace las cosas mejor. Pero también puede ser al revés, un mundo que se va deteriorando, va perdiendo capacidad adaptativa y va empobreciéndose paulatinamente. Y eso tiene que ver con la pérdida de diversidad. La pérdida de opciones va llevando los sistemas a formas cada vez más simples de operación. Uno dice, no, pues 8.000 millones de humanos
podrían vivir solamente comiendo galletas de algas. Entonces tenemos un sistema de humanos, grandes tanques de agua marina, sol y algas. Y los humanos que se mueren abonan las algas y las algas alimentan a los humanos y así sucesivamente, un ciclo cerrado ecológico muy bueno. No parece muy emocionante, digamos, pero es posible. Digamos, es un sistema estable, alternativo, pero de una gran pobreza en todo sentido. Y no creo a la larga que fuese posible tener una humanidad en esas condiciones. ¿Qué es lo que hace que algo sea una cosa y luego sea otra? En el tema de la diversidad es muy importante en las transformaciones definir esos trayectos. En qué momento algo deja de ser lo que venía siendo y se vuelve otra cosa. Y eso existe, digamos, como hay una concepción sistémica que define algo puede moverse como una bolita dentro de una olla, moverse, pero si se sale de la olla, esa bolita queda afuera y va a ser muy complicado mover el mundo para volver a meter la bolita en la olla. Ese, digamos, implica una serie de rupturas que definen la identidad de las cosas. Y voy a hablar un poco de identidad aquí, porque el tema de la identidad nos preocupa muchísimo. Saber si algo es o no es. Si Batiste es mujer o es hombre. O qué es lo que está haciendo. Y es una pregunta que no está exclusivamente vinculada con el tema de género, sexualidad ni nada. Es una pregunta de los sistemas que se aplica a todo. ¿Cuándo el planeta se va a desestabilizar lo suficiente como para generar cambios irreversibles? ¿Cuándo un bosque se quema, se seca y se vuelve una pradera y después ya no se puede volver bosque otra vez? ¿Cuándo una telaraña que se rompe ya no puede seguir siendo telaraña a pesar de ser reparada constantemente y tiene que ser reemplazada por una nueva? Hay una noción de trans en todos los sistemas. Puede ser transgénero, puede ser transgénico, por ejemplo. Bueno, entonces, una pregunta que nos preocupa como personas es cuáles son los límites del cuerpo. Y no solamente los que ponemos a prueba con los deportes extremos, sino con la salud, las tecnologías de la salud, ¿cierto? Y las modificaciones del cuerpo. Si ustedes son y se consideran soberanos y soberanas de sus cuerpos, ¿hasta dónde pueden jugar con su cuerpo? Una persona que ustedes vieron al atleta Pistorius, que es famoso porque mató a la mujer, parece que, pero en los olímpicos quedó de segundo en los 100 metros utilizando prótesis. Imagínense, uno va al hospital y dice, mire, realmente yo nunca en mi vida he coordinado mucho, ¿no será que me puede cortar las piernas y me pone unas buenas prótesis? ¿Qué va a hacer la ciencia médica ante esa solicitud? ¿Cierto? Yo veo bastante mal, sáqueme el ojo y me pone una cámara de esas de alta definición. ¿Está limitado por la capacidad de comprar la cámara? El cuerpo se va a transformar. ¿Con qué criterios se va a transformar? Siguiente. Y ustedes ya están experimentando todos esos cambios. Digamos, hace 30 años era mucho más complicado proponerse un cambio del cuerpo. No había terapias hormonales para las personas trans, ni no se podía cambiar el sexo, la cirugía de cambio de sexo estaba en sus pañales. Y había muchas limitaciones explícitas para cualquier cosa. Incluso hoy en día tienen lentes de policarbonato con mejor luminosidad. Esas prótesis son buenísimas. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro?
¿Qué clase de prótesis vamos a inventar y a dónde nos van a llevar? ¿Qué clase de humanos nos va a convertir todas esas posibilidades? Ustedes ya seguramente todos son no solo una, sino varias personas en Facebook y tienen identidades secretas en distintos tipos de redes sociales, con distintos fines, no necesariamente destructivos o malévolos, ¿cierto? Pero pueden ser otras personas. Siguiente. Y además son otras personas llenas de condiciones híbridas, de mezclas. Cada día se van mezclando más con dispositivos tecnológicos, cada día se van mezclando más con dispositivos de comportamiento y se van fundiendo incluso en sus propios ordenadores y computadores, al cabo que para muchos de nosotros la vida en el computador puede ser más importante que la vida por fuera del computador. Y yo escucho los reclamos de decir, bueno, y usted es que se la pasa en Twitter, usted es que no hace más sino promover su grupo de amigos. Eso porque el computador todavía no nos permite una inmersión total. Pero piensen dentro de 20 años o menos, en los cuales ustedes realmente se conecten al ordenador y puedan tener relaciones sexuales con quien quieran en cualquier parte del planeta. Siguiente. Aquí está, pero no es Pistorius, una combinación aún más aparentemente deseable que la de Pistorius. No es un gran atleta con prótesis, sino es una supermodelo con prótesis. ¿Qué identidad tiene esta persona? ¿Cómo construye su visión de sí misma y cómo construimos una visión de ella con los elementos del lenguaje que tenemos disponibles? ¿Qué cosa es finalmente? ¿Y cómo la aceptamos o la incorporamos en la cotidianidad? Siguiente. Lo voy a leer y vuelvo a la isla del Dr. Moreau. Los cuerpos no tienen derechos absolutos, son solo agregados efímeros e inestables, cuya forma y función emerge de condiciones específicas en un tiempo determinado. Su naturaleza básica se revela solo cuando son moldeados, y moldeados en algo plástico por la cultura. Es una definición que perfectamente serviría para una facultad de artes plásticas, que para un escultor. Eso es lo que hace un escultor, moldear cuerpos, pero también es lo que hace un cirujano plástico. Pero también es lo que hacen ustedes con sus prácticas cotidianas de cualquier tipo. Cada uno de ustedes con lo que come, con su ejercicio, con su disciplina o indisciplina, su visión estética, está reconociendo que su cuerpo es efímero y que tiene una plasticidad gigantesca. Incluso el cuerpo enfermo, el cuerpo incompleto o el cuerpo con pedacitos adicionales. Eso es diversidad. Y ese cuerpo conectado, hiperconectado, porque algunas prótesis pueden ser estructurales, me permiten alcanzar mejor el bombillo, me permiten ver más lejos, pero si se trata de prótesis de comunicación que mejoran la calidad de los procesos colectivos, ¿qué tal que todos ustedes en este momento, yo les digo, tienen un minuto de telepatía? ¿Qué pasaría? Probablemente el caos, el ruido que generan 800, 1000 personas en mi propia mente sería terrible, pero ¿qué tal si tienen la posibilidad de tener telepatía dirigida rápidamente a la vista? Yo quiero saber qué está pensando. Ciencia ficción, sueño, ¿es posible? ¿Podrá suceder con las gafas Google pero con un tornillo más adentro? Matrix, ¿cierto? ¿Qué clase de imagen de mundo vamos a poder construir a partir de esos mecanismos comunicativos aumentados? Siguiente. ¿Y qué clase de identidad vamos a retener si nos mezclamos cada vez más? Hoy en día yo recibo, y perdonarán los aficionados y aficionadas,
El único criterio que tengo para no recibir una persona en Facebook es que se identifique a sí misma con un escudo de un equipo de fútbol. Pero es un problema personal, digamos. Pero es un tema de identidades. Yo me identifico a mí mismo más como un hincha que como un estudiante, como un miembro de familia, que como tal cosa. Me identifico realmente qué mensaje estoy dando yo en un contexto colectivo, ¿cierto? Y qué identidad quisiera asumir. Me sentiría mejor siendo parte de una manada de monos y ser mono. Entonces es una experiencia que no está a mi alcance. Mentiras. Cada día vamos a tener más posibilidades de experimentar la vida como la experimenta un mono, porque podemos construir un mono virtual con comportamientos digitales y podemos interactuar con ese mono, y no solamente en el zoológico de Medellín. Todavía es difícil imaginarnos esa interacción, pero podemos moldear la mente de ese mono dentro del computador y conversar con interfaces digitales. Siguiente. Bueno, la profesora Joan Rougarden hizo un trabajo muy importante para discutir la noción de naturalidad de todo lo que les estoy diciendo. ¿Es natural eso? ¿O es realmente herético, innatural o sobrenatural? Porque ese es un juicio que hacemos constantemente. Nos gusta lo natural, creemos que lo natural es per se bueno y creamos ese vínculo de identidad. En cambio, lo que no es tan natural, decimos, no, eso no está tan bueno, esa comida está llena de ingredientes artificiales. Pero pues nuestras vidas son solo ingredientes artificiales. Ustedes están vestidos, están en un auditorio, tienen acceso a internet. Nada de eso proviene de la evolución biológica realmente. Pero es natural, pues es natural a lo humano. La profesora Rougarden dice, miremos qué es lo natural en el comportamiento de sexo y de género entre las personas y qué diversidad podría considerarse natural. Si quieren cosas naturales, miremoslas. Y en un par de libros critica fuertemente a Darwin y dice, lo natural es una visión de las cosas que les han construido científicos, hombres académicos muy respetados hasta los años 60 o 70. Es decir, casi toda la teoría científica que nos enseñan ha sido construida por hombres masculinos, machos, además con ciertas características culturales, con ciertas ideas. Entonces hay lugar a dudar de su visión del mundo, no porque sean malos, sino porque pues, es una visión del mundo. ¿Cómo pensaríamos la biodiversidad si nos enseñaran los mamos cogis? Seguramente de una manera completamente distinta. ¿Cómo entenderíamos el mundo si los sionas nos dijeran el mundo es así, asá y de tal forma? Y seguramente Colombia sería muy distinta. Siguiente. Entonces, para nosotros en lo humano escuchamos todo el tiempo hablar de anomalías, de divergencias estadísticas que representan lo raro, lo no viable, lo no interesante. Pero resulta que en la naturaleza o en el ecosistema las anomalías son el espacio de la evolución, son donde se prueban y hacen experimentos y se mantiene información para la adaptación. Entonces, realmente lo que tenemos, si vamos a ver en términos biológicos, es que en el mundo existen no solamente dos sexos, ni no solamente dos géneros, ni no solamente un modelo de organización social. Todo aquello que ustedes se imaginen y puedan creer que no existe, existe. Los animales cambian de sexo, no solo una vez, sino a veces cada año. Los animales expresan su sexualidad de maneras muy distintas. Pueden ser fieles a una pareja, fieles a dos parejas, fieles a tres o fieles a la manada. O no es que lo esté recomendando, ¿no? Después dicen, yo vengo de la Javeriana. Por ejemplo,
La pollita de agua, un pajarito tan común, lo deben ver aquí en Medellín. Resulta que la hembra tiene harenes de machos. Y obliga a los machos, obliga entre comillas, a cuidar sus huevos, pero el macho no sabe si el huevo que le están dando a cuidar es de él o es de cualquiera de los otros. Imagínense sociedad más solidaria, abierta, llena de responsabilidad. Yo no sé la psicología de esos machos cómo es. Decía en el artículo donde lo presentan, el biólogo no logró evitar el comentario sarcástico, dice, pobres tipos. Y trasladó su propio criterio al del pajarito. Pobres no, así existen. Entonces, no hago un listado, pero hay libros enteros hoy en día demostrando que todas las especies tienen poblaciones homosexuales, tienen poblaciones promiscuas, tienen poblaciones asexuales, en fin. Entonces, cada vez que alguien apele al argumento de que no es natural la homosexualidad y que por eso debemos hacer tal cosa o la otra, pues lo que no es natural es comer sopa de tarro o usar caldo de cubo. Eso realmente es lo que no es natural, pero de resto en el mundo existe todo. Y es mejor no profundizar mucho porque entonces los ejemplos para los niños pueden llegar a ser perturbadores. Siguiente. Por ejemplo, ¿ves? Las golondrinas se les olvida en qué nido viven, con quién copulan, dónde ponen los huevos. Y ahí van, hay golondrinas desde hace 40 millones de años. Familia, ejemplo, el Rey León, qué bonita la familia del Rey León. Pues claro, qué maravilla, una familia ideal donde el macho que llega mata a las crías, se las come, hace que entren en celo las hembras del harén, las preña y todo el material genético de él lo cuida. Si se pone viejo, llega otro, hace lo mismo, lo mata, se come las crías para que no haya genes. Tan bonito, digamos, hacer que alguien adoptara ese modelo y creara una secta basada en la familia de los leones. Tango, una pareja de pingüinos homosexuales que adoptó un pingüinito. Claro, estaba en un zoológico, era una condición de estrés y necesitaban algo, claro, necesitaban compañía, necesitaban sentido de vida. Pero los pingüinos no son homosexuales en la Antártida, no. A ver quién se ha ido realmente a mirar en una manada de 10.000 pingüinos quién con quién. Y como es tan fácil discriminar las pingüinas de los pingüinos, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces en conclusión de esta parte, múltiples sexos, sexualidades, roles, organizaciones sociales, no hay ningún patrón, no hay ninguna forma de decir esto es mejor que lo otro, porque es que biológicamente hablando, la diversidad es estructurante de la evolución y se necesita. No puede haber un solo modelo, porque fíjense lo que les pasó a los dinosaurios, un solo modelo de reptilismo y pues perdieron y se extinguieron. Y además, insisto, si vamos a hacer argumentos de naturalidad, léanse este libro que se llama Parásito Rex, Rex como el tiranosaurio Rex, por reino, para que vean las atrocidades que hacen las especies animales, se hacen entre ellas, y las estrategias que usan los parásitos y los hiperparásitos. Puede que sea una lectura, no es una lectura solo para biólogos, sino es realmente cómo la evolución se encarga de generar diversidad y partes de esa diversidad no necesariamente son alegres para nosotros. Siguiente. Bueno, arquitectura, diseño, artes, creación. ¿Qué es lo lícito? ¿Uno cómo define realmente un modelo? Pues es imposible. De hecho, toda la crítica literaria, toda la crítica estética está orientada a tratar de entender si se están produciendo propuestas nuevas, interpretaciones nuevas del mundo. La diversidad es fundamental en ese proceso constante de ensamblar y desensamblar el mundo. Siguiente. Y en la cultura humana también. No solamente
el cuerpo, sino la mente, la creatividad literaria, la creatividad musical. Son el aspecto donde la diversidad es fundamental. Si no, nos estancamos. Y si no, el problema no es estancarse, sino es que se pierde el sentido. Siguiente. Bueno, entonces nos enfrentamos realmente a que la innovación compromete nuestra identidad, compromete nuestra forma de dar razón de nosotros mismos, pero también abre infinitud de espacios. Si eso no es libertad, no se me ocurre que sea. Siguiente. Ahora, en ecología, el gran reto en el que estamos en el mundo realmente es ese problema o esa oportunidad de gobernar el cambio. ¿Cómo voy a gobernar mi cuerpo? ¿Lo voy a gobernar? ¿Voy a dar el grito de independencia a partir de hoy y voy a decidir qué quiero con mi cuerpo? ¿O voy a hacer que eso sea una actitud ética permanente y persistente? ¿O voy a entregarle esa soberanía a otro? Eso también es una decisión. Pues si no es tan importante, pues que otro decida, no pasa nada. Pero en el mundo estamos gobernando el tránsito a través del cambio climático, tratando de que el mundo no se desmorone ecológicamente hablando, y nos va a tocar inventarnos una cantidad de cosas para ello. Siguiente. Y nos enfrentamos entonces a todas las preguntas de fondo éticas de esa innovación que necesitamos, ¿qué efectos va a tener? ¿A quién va a favorecer? ¿A quién va a poner en riesgo? ¿Quién va a pagar los platos rotos si no funciona? Los transgénicos, las grandes transformaciones del paisaje causadas por la minería, por las grandes represas. ¿Eso está bien, está mal? ¿Nos va a servir hacia adelante o no nos va a servir? Y son preguntas de fondo, preguntas a resolver en 10 años. Si ustedes hacen parte de movimientos ambientales, ¿están a favor o en contra y por qué de construir Porce 2? Siguiente, y ya voy acabando. Hay un gran énfasis entonces en entender las conexiones que existen entre los componentes del mundo, entre nosotros como cuerpo, el carro que está parqueado, la bicicleta que está parqueada, el metro, mis familiares, los pájaros, los árboles. ¿Qué clase de redes estamos constituyendo y con qué efecto sobre el mundo? ¿Podríamos hacerlo mejor? Siguiente. Siguiente. Así. Ahora, la pregunta es si con una manito de barniz podemos resolver a fondo esa pregunta. Si el problema es de maquillaje. ¿Brigitte es más mujer porque se maquilla más? Por supuesto que no. Sería un insulto para la feminidad considerar que lo que hace a la mujer es la estética. Y viceversa. El problema no es ese, el problema es de fondo. ¿Cuáles son las cargas y el contenido que tiene el comportamiento que ustedes adquieren entre ustedes y con todo el resto? No es si fulano o fulana es gay, o está siendo gay, o de golpe va y se vuelve, sino ¿qué quiero yo con mi cuerpo y cómo me siento bien y con quién en cada momento de mi vida? Siguiente. Voy a saltar un poquito esto porque ya no hay más tiempo. Creo de todas maneras que sí hay una serie de líneas, digamos, de reflexión que nos ayudan mucho a entender la diversidad y el papel del cambio, en parte en las visiones, digamos, nativas, tradicionales. Hay 80 o 100 culturas distintas en Colombia. ¿Ante cuáles de ellas realmente estamos planteándonos el papel de la innovación? ¿A cuáles de ellas les estamos dando la oportunidad de hablar para decir cómo podría ser el mundo mejor? Las visiones ecoteológicas también, que le dan voz a la tierra, que le dan voz a la fauna, a los bosques, al agua, le dan subjetividad y no le dan agencia a todos estos elementos
con los que vivimos en el mundo? ¿O cuántos de ustedes no conversan con su mascota? Todos ustedes, si tienen mascotas, conversan con ellas, les dan agencia. Siguiente. Claro, también comercian con ellas. Siguiente. Siguiente. Y voy concluyendo por qué es tan importante, porque es que las decisiones que ustedes tomen respecto a sus cuerpos hoy las van a sentir dentro de 20 años y dentro de 40 años. Y en 40 años, cuando se miren a sí mismos o a sí mismas, van a decir: yo hubiera querido hacer las cosas de otra manera, pero no me dejaron, y le van a echar la culpa a otro, a sus papás, a la iglesia, al Estado, al mercado, siempre, o al novio o a la novia. Es más, está más a mano para cascarle. Pero cuando nos proponen abrir una mina para sacar carbón y cambiar el paisaje, y a cambio de eso nos van a dar regalías, nos van a dar riqueza, y dentro de 40 años nos enfrentemos, digamos que con esa riqueza, que sí fue cierta la promesa, y miremos el hueco de la mina y tengamos las manos llenas de riqueza, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sentirnos bien y decir no importa? ¿Pagamos el precio que estábamos dispuestos? Pues resulta que se ha mostrado que no. En Australia la gente está arrepentida de haber hecho grandes minas en los años 50, a pesar de que gracias a la mina estudiaron, viajaron por el mundo y tienen pensiones y fondo de pensiones y buena salud. Dicen, tal vez el precio fue demasiado alto porque ya no tenemos mundo. Nuestros hijos ya no tienen el mismo mundo en el cual crecimos. Perdimos toda la diversidad y el estímulo y el sentido de ser que era importante para nosotros. Entonces, 3 principios éticos asociados con las grandes transformaciones del cuerpo, del ecosistema, de las estructuras sociales. Pensar en la interdependencia, cuánto dependemos los unos de los otros y del mundo, de los otros elementos del mundo. Pensar que vamos a ser responsables es de acuerdo con el nivel de afectación que causemos en los otros. Y entender también el posicionamiento de todos y de cada uno dentro de ese contexto para poder actuar de una manera decente. Siguiente. 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 Bueno, ahí, paremos ahí. Entonces yo les decía, dentro de 25 años pronostican, ya no es 25 porque lo he repetido durante 3 años, que los computadores tendrán la misma capacidad de procesamiento de información que un cerebro humano. ¿Qué pasa cuando una máquina alcanza ese nivel de complejidad? ¿Adquiere conciencia? ¿Podemos conversar con esa máquina o será una máquina neurótica o será peligrosa? Definitivamente habrá una revolución en términos de lo que va a aparecer en el mundo. Y si vieron la película Yo Robot o Inteligencia Artificial, tendrán alguna noción de cuáles son esos escenarios que son muy plausibles. Pero ya lo estamos viendo en la hiperconectividad que estamos experimentando. Insisto, ustedes ya tienen relaciones complejas con mucha gente en muchas partes del mundo y ustedes no saben si esas personas son reales, si esas personas qué cara tienen, si tienen 5 años, tienen 50, si son hombres o son mujeres. Sospechan, tienen elementos, pero perfectamente pueden estar conversando con un ancestro, con un espíritu. Es la edad de las máquinas espirituales que nos va a dar, dicen, la oportunidad para el 2050 de transcribirnos inversamente, es decir, de grabarnos dentro del ordenador y asumir una vida, digamos, como si fuésemos programas del computador. Extraño, difícil, perturbador. Pero va a suceder al mismo tiempo que el mundo colapse por el cambio climático. Siguiente. Pues como sugerencias de discusión finales, y perdón por haberme extendido tanto, creo que es un reto fundamental para
las consideraciones de su libertad, cómo entienden la complejidad del mundo en el que están viviendo, cómo la están representando, cómo están, hasta dónde creen que vamos a llegar. Ustedes como personas es difícil, uno no predice qué va a hacer y no es tan importante, pero el mundo va por mal camino, por lo menos en términos ambientales, no sé en otros. ¿Hasta cuándo vamos a ignorar realmente eso? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciéndonos los locos o como si no pasara nada? Esa no es una pregunta a ustedes como personas, es más a los estados, a los gobiernos. Realmente, en este momento el protocolo de Kioto nadie se lo toma en serio, nadie está reduciendo emisiones, sino unos pocos países nórdicos que siempre son los juiciosos. Nadie está invirtiendo realmente en cuidar la biodiversidad ni en descontaminar. Estamos en otro negocio. Entonces, hay unos umbrales que estamos cruzando y que tenemos que pensar. ¿Qué tanto nos estamos transformando como colectivos produciendo conocimiento? ¿Dónde están conectados ustedes? ¿A qué están conectados? La última. Ante todo, la diversidad es una opción. La variación de cosas es una apertura, pero por supuesto es perturbadora y por eso a veces no la vemos, no la abrazamos, no nos gusta y preferimos bajar la cabeza y sentirnos seguros o seguras en lo que estamos haciendo. Deje así, eso no pasa nada. A lo que estamos abocados si dejamos que sean unos pocos los que tomen las decisiones del mundo. ¿Bien? Muchas gracias. Los dejo con ustedes. No sé si has escuchado de un proyecto que está liderando Pablo Correa. Él es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de AFID. ¿Sí lo has escuchado? No, creo que no. Bueno, él lo que busca es generar como un proyecto o como una herramienta para ayudar a los colegios de educación sexual. Entonces se está empezando con una investigación en la Universidad de AFID y la idea es que las universidades lo repliquen y lo lleven a los colegios. Entonces quería preguntar como qué metodologías se podrían utilizar en ese tipo de proyectos o qué propondría usted, y también quisiera aprovechar para hacer una invitación a los estudiantes a un foro que vamos a hacer este viernes a las 9 de la mañana. Perdón, fue el oportunismo, pero no hemos tenido mucho tiempo para convocar por el tema de los pares que vinieron la semana pasada. Entonces esta semana estamos convocando, es un foro sobre la actualización de la política pública de juventud, que como este año se aprobó la nueva ley estatutaria de ciudadanía juvenil, entonces cambia el sistema de participación juvenil. En este foro también al final se van a presentar dos ponencias sobre unas investigaciones sobre sexualidad y otras sobre LGTBI, también por los que les interese. Y ya, gracias. Pues bueno, yo no soy en absoluto experta en educación sexual y creo que nadie me recibiría para eso. Pero digamos, pensando en mis hijas, tengo dos niñas con las que converso mucho del tema y a las que la palabra sexo pues les produce náuseas. No sé si eso es normal o no, pero es claro que la sexualidad es algo que existe desde el embrión y la expresión de el goce y el contacto sexual también está presente durante toda la vida. Llamémoslo como lo llamemos, lo importante es que creemos una conciencia de goce del cuerpo, de autosatisfacción en el sentido de sentirnos contentos o contentas con el cuerpo y sus expresiones y donde lo ponemos en juego, ¿cierto? Y la mejor forma de hacer educación sexual, yo creo, para los niños es ayudarlos a que disfruten su cuerpo
todas las actividades que hacen a través de la danza, de la gimnasia, que lo exploren, que se sientan contentos o contentas. Y yo diría que es por algo que yo no tuve, que fue la oportunidad de cuestionar mi cuerpo y lo que yo quería hacer desde pequeñita, porque yo ya sabía que era Brigitte, pero no podía expresarlo, no tenía palabras, no tenía interlocutores. Cumplo 50 años este año, entonces echen para atrás y estamos hablando del año 68, 69. La única referencia que había sobre libertad sexual o transgenerismo, transexualidad, era el espacio. Cuando sacaba un tenista sueco que se había cambiado de sexo y sacaban una foto, sí, pues de una tenista, y decían, esta persona que está aquí, la castraron. Y voluntariamente se dejó. Y ese era imagínense ustedes el tono del artículo en el espacio, ¿cierto? Es un referente totalmente amarillista, totalmente, de ahí no había ninguna posibilidad, pero ese era el referente. Y las prostitutas callejeras en la noche, que siempre ha habido, prostitutas transexuales, travestis, pues ese otro referente. Pues yo, como le decía a mi papá, uy, ¿y esas quiénes son? Yo quiero ser así. No. Por aquí. Buenas tardes. Quería resaltar dos cositas antes de hacerte la pregunta. La primera era para decirte que te tengo una gran admiración, y no solamente por todos los estudios que has realizado, que obviamente han sido muchos y han contribuido muchísimo a Colombia, sino como persona, por el carácter que tienes. La segunda era para decirte, alguien muy cercano a ti me pidió el favor, Daniel Cortés, no sé, pues sí, me pidió el favor que te dijera que saludos y que te extraña muchísimo. Y ahora sí la pregunta. Eso es bonito. En Quito. Habiendo tantas formas de percibir la diversidad y al estar siempre en contacto con ella, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarla y aceptarnos a nosotros mismos como seres diversos y a las demás personas y cosas en general? Insisto en la idea de que tiene que ver con el control social, con la distribución de poder, y porque en un mundo con muchas opciones es muy difícil que la gente haga lo que uno quiere. Entonces hay que enseñarle a esa persona a que tenga miedo de esas opciones, como una programación deliberada. Es un programa disciplinario en el sentido Foucaultiano de la palabra, ¿sí? De ocultar la diversidad o adscribirle condiciones negativas a la diversidad, porque es perturbadora, porque quién sabe qué cosas se le ocurren. Y claro, ¿qué se le puede ocurrir a una persona que tiene la posibilidad de explorar algo? Salir de la esfera de control de, yo no quiero estar haciendo parte de esto en lo que estoy, me voy, pero si no hay a dónde irme, pues me quedo. Entonces, por ejemplo, la familia nuclear, la que promueven desde ciertas instancias del Estado, claramente está configurada sobre el miedo a que si usted se sale de la familia, se va al infierno. De esa familia, si usted se divorcia, hace 20 años apenas fue aprobado el divorcio en Colombia. Eso es una cosa impresionante. Si usted no es feliz con la pareja por cualquier motivo, y la pareja tampoco es feliz, y los dos se miran y dicen, mire, cada uno coja su camino, pero resulta que hay una instancia que les dice desde arriba, se van al infierno, pues usted se queda. Miedo. Y en general, digamos, podríamos decir que las alternativas, la variedad del mundo siempre representa, y así se manejó en el medioevo, así se manejó como peligrosa, prohibida, susceptible de castigo, porque pues implica salir de la esfera de. Y en Colombia el tema es complicadísimo, porque insisto en la idea del viaje y de irse para luego venir a Colombia y mirar realmente el país nuestro es alucinante. Desde el punto de vista biológico, no van a ver nada parecido en el mundo. De golpe, lo más parecido con elementos similares, uno dice,
en el Congo, grandes selvas, no, pero no están los Andes, no, pero es que, y la diversidad cultural colombiana, ¿sí? La diversidad lingüística. Pocos países tienen tal cantidad de opciones y tal vez por eso el conflicto tan feroz que sufrimos de definir una forma política adecuada, porque gobernar en la diversidad, generar un esquema de gobernanza en esa diversidad es complicado, es un reto de comunicación persistente, es un trabajo de democracia y de este tipo de foros, diálogos, que no le conviene a los poderes tradicionales. Entonces, son poderes que se retuercen y reaccionan de la manera violenta, que reaccionan y restringiendo las libertades, y lamentablemente pues no es solo algo que esté pasando en Colombia, sino es algo muy generalizado en el mundo porque la gente se está escapando. Entonces, ¿qué tal que nos podamos ir a Marte? ¿Qué tal que nos podamos ir a otras? ¿Qué tal que nos podamos meter en el computador? Eso tiene que estar bien controladito. El Facebook tiene que estar bien regulado para que la gente no se escape por ese resquicio de la virtualidad. Y en fin, la programación cultural e institucional está construida sobre el control, sobre la regulación, pues para evitar riesgos, y el mecanismo para hacerlo es el miedo. Niño, no se meta al bosque porque el bosque es peligroso. Imagínense si ese fuese el consejo de un padre indígena a su hijo. No vaya al monte, más bien vaya a la tienda y compra la comida en la tienda. Pues eso es lo que hacemos todo el tiempo con nuestros hijos y en fin. Buenas tardes. Sobra agradecer pues su presencia acá. Soy docente también de la institución de un área donde en teoría apoyamos la diversidad, pero todo el tiempo lo estamos encerrando desde la parte de mercadeo, porque nos paramos en la diversidad para crear tendencias y no dejar que la gente piense más allá, porque nos interesa que se queden en esa jaula donde construimos con oro y con muchas cosas como usted lo presentó durante todo el tiempo. Sin embargo, me encantaría coger elementos de la globalización, de la cultura, de toda esta cantidad de vainas para apoyar y decir que nuestra responsabilidad no solamente en las aulas, sino en la casa, en nuestro entorno y todo, es de respetar tanto la diversidad del insecto como del ser humano. Entonces, agradecería como en estos momentos para fortalecer y apoyar diciendo, hombre, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de la diversidad arranca desde nuestra familia hasta el mismo momento que nos paramos a dictar una cátedra. ¿Cuál sería su consejo para todos los que estamos aquí, grandes, medianos, pequeños, para que aprendamos a respetar esa diferencia, esa diversidad y a crecer con ella? Muy importante, y lo primero que se me viene a la mente, de todas maneras, en el sentido de respetar también como la comodidad y la posición, más que la comodidad que las personas requieren para no sentirse amenazadas. Tampoco, digamos, hay personas a las cuales de golpe abrirles el mundo representa una angustia insoportable y más miedo. Entonces, la diversidad funciona en contextos, es contextual. Y lo que tal vez deberíamos es primero aprender a valorar la diferencia cercana, ¿cierto? Para no decir, uy, es que mañana me toca enfrentarme a los Klingon y conversar con ellos sobre cómo voy a tener relaciones con otro planeta de la Federación. Perdón la referencia tan banal, pero pues es que cualquier ejemplo colombiano puede generar susceptibilidades. ¿Sí? Entonces, yo sí pienso que una pedagogía de contexto y de reflexión sistémica que vaya mostrando las escalas, que vaya mirando los movimientos a los cuales uno puede acceder. Yo le contaba ahora tal vez a Nora o a algún profesor aquí que mis tíos abuelos que viven en Barcelona, yo los he visitado 5 o 6 veces durante mi vida en muchos viajes, y la última vez me dijeron que yo por qué seguía viajando. Pues porque me gusta, es el trabajo que estoy haciendo, pero que cómo aguantaba moverme, que porque si estaba muy triste y muy acongojado, que ellos entendían que Colombia era un país terrible, pero que pues debía ser muy dura la vida de nómada. Pero no entiendo por qué me dicen eso. Dicen, no, pues, ¿por qué no te quedas acá en Barcelona, que es una ciudad chévere, te ayudamos, tu familia? Y listo, te quedas y haces tu vida aquí en el barrio.
Y yo, gracias, la oferta está muy bien. Y después les pregunté, bueno, ¿y ustedes no querrían viajar a Colombia? Ni que les hubiera nombrado al diablo. Me dijeron, no, pero no, ni de riesgos, nos da miedo y pues con todo respeto no sabemos nada de lo que pasa allá, las noticias son pésimas. Dije, pero ustedes me ven a mí yendo y viniendo, bueno, tal vez no sea la mejor forma de tranquilizar a alguien tampoco, pero ellos me dijeron, no, lo que pasa es que nosotros en la vida se nos ocurriría salir de viaje más allá de Madrid. Aquí estamos bien y ellos se van de vacaciones a un barrio, no, ni siquiera a una finca, a un barrio, cruzan con el metro la ciudad y hay unas montañitas, como decir aquí detrás, ir a Río Negro. Eso es, entonces yo vivo aquí en mi barrio y todos los veranos me voy 2 meses y vuelvo. Ese es todo el desplazamiento de vida y esa es toda la diversidad a la que estoy dispuesta a vivir, me decía mi tía abuela. Pues no en esos términos. Entonces yo qué le voy a decir, no, venga, se va para Colombia y venga, vamos para Medellín a pasar, bueno. Damos así por finalizado este encuentro. Agradecemos la participación de la doctora Brigitte, así como la de todos ustedes. Feliz tarde. Muchas gracias a todos y a todas.